Tipologías de Cristo en Isaac. Esa predicación es bastante hermosa porque vamos a ver a Cristo en Génesis. Y las escrituras son muy claras cuando dicen que Cristo es el centro de ella misma. Las iglesias bíblicas y los hermanos bíblicos se caracterizan porque encuentran a Cristo en toda la Biblia. Hoy vamos a hacer eso a la luz del libro de Génesis. No va a haber texto base, vamos a estudiar al personaje de Isaac como tal y vamos a mirar muchos detalles de la vida de este hombre que se cumplieron en Cristo. La tipología es lo que el apóstol Pablo llamaba sombra. ¿Qué es una sombra entonces, según el apóstol Pablo? Se las pongo de esta manera. Un ejemplo que esto vamos a ver en esta tabla. Cuando Abraham estaba ofreciendo a Isaac, allí, en ese Moriah, en ese monte, Isaac estaba tomando un lugar de holocausto, ¿sí? Y Isaac fue reemplazado por un cordero. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que en el Antiguo Testamento hay sombras, quiere decir que habían tipologías de Cristo. ¿Por qué? En el ejemplo que les estoy poniendo, esa escena nos representa a usted y a mí. Nosotros éramos como ese Isaac que estaba allí en ese altar y antes de que Abraham lo degollara, un cordero tomó nuestro lugar y es Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces ahí vemos que en Génesis 22 había una tipología de Cristo, había una sombra de lo que iba a pasar más adelante. Esas son las tipologías. Isaac, ese patriarca, nos brinda varias figuras muy hermosas. De hecho, si me preguntaran a mí cuáles son los personajes que ofrecen las tipologías más claras y más maravillosas de Cristo en el Génesis, yo me atrevería a decir que son José e Isaac. Representan de una forma maravillosa a Cristo, ¿sí? Y en muchas vivencias, circunstancias, experiencias e incluso conversaciones que aparecen con Isaac, que lo que vamos a hablar hoy, está Cristo Jesús detrás. O por lo menos el Espíritu Santo quería apuntarnos hacia lo que Cristo iba a hacer más adelante. Eso se cumple porque Cristo mismo así lo enseñó. Vamos a Lucas 24:44. Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Eso lo que está el Señor diciéndonos es: yo estoy presente en las escrituras. Y todo lo que me pasó a mí, y todo lo que yo viví, está en las escrituras. Entonces, hoy voy a resaltar solo esta parte. Dice, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Porque ustedes saben que Génesis hace parte de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés ahí se refiere a la Torá, al Pentateuco. Entonces vamos a mirar que efectivamente así es. Cristo está presente en la ley de Moisés. O sea, que habían cosas en Génesis que eran necesarias que se cumplieran en Cristo. Esas son las tipologías. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, centrándonos solamente en Isaac. Empecemos. Génesis 17, versículo 19. El Señor le responde a Abraham y le dice: ciertamente tu esposa Sara te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. ¿Bien? Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Versículo 21. Yo estableceré mi pacto con Isaac
el que Sara te dará a luz el año que viene en ese tiempo. Ahí podemos ver una tipología de Cristo. Porque, hermanos, Isaac fue un hijo prometido. Isaac es el producto de una promesa de Dios. Dios le había dicho, te multiplicaré. Luego le dijo, te voy a dar un hijo. Y luego le dijo, se va a llamar Isaac. Y luego le dice, el otro año que viene van a ser. ¿Sí? En otras palabras, Isaac es un hijo prometido y por si fuera poco, fue concedido milagrosamente. Ya sabemos, Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100. Sí, ya sabemos que biológicamente eso es imposible. Pero esto era necesario para apuntarnos a Cristo, que así como Isaac nació de una forma milagrosa, Cristo iría a nacer también de una forma milagrosa. ¿Bien? Entonces, Isaac fue prometido, Jesús también. ¿Sí? Isaac fue anunciado antes de nacer, casi un año antes, casi 9 meses antes. Jesús también. Vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 30. Dice, el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Bien? Jesús, al igual que Isaac, fueron hijos anunciados y con nombre y todo. ¿Sí? Con Isaac fue así. El Señor le dice a Abraham, le pondrás por nombre Isaac. Y a María y a José les dice, le pondrán por nombre Jesús. Entonces mire que hay un paralelo. Lo que pasó acá se está cumpliendo acá. Eso es una tipología. Aunque Isaac y Jesús, ambos fueron hijos prometidos, concebidos milagrosamente, anunciados con nombre propio y todo, de todos modos Cristo siempre lleva la magnificencia. Porque Cristo nació sin pecado. Y Cristo nació por obra del Espíritu Santo. Vamos allá a Lucas, el 35. Dice, el ángel le respondió y le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Este niño era diferente, incluso a su antitipo, a su Isaac. Totalmente diferente, porque Isaac nace, aunque milagrosamente, de un hombre y de una mujer. Pero Jesús no. Jesús nace por obra del Espíritu y sin pecado, por haber sido concebido por el Espíritu y sin la intervención de un varón. Vamos a Mateo 1. Antitipo quiere decir que es el paralelo. ¿Sí? Isaac es el tipo, Cristo es el cumplimiento del fin. Isaac es como una profecía, Jesús es el cumplimiento de la profecía. Mateo 1:21 dice, le dice el ángel a José, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará ¿a quiénes? A su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que Yahvé había dicho por medio del profeta. Una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, entonces estamos descubriendo a Cristo en el libro de Génesis. Pues hermanos, vamos a Génesis 21, porque en solamente el aspecto del nacimiento hemos encontrado varias tipologías.
Y hay más. Génesis 21, versículos 1 al 2, como dice. Dice, Yahvé visitó a Sara, como había dicho, e hizo con Yahvé con Sara, como le había prometido. ¿Qué le había prometido? ¿Se acuerdan que le había dicho, vendré a ti el otro año? Eso es lo que le había prometido. El versículo 2 dice, Sara quedó embarazada y dio a Abraham un hijo en su vejez, que en el plazo que Dios le había dicho. Entonces, Isaac nació en el tiempo establecido, ni antes ni tampoco más tarde. Nació en el momento preciso. Él dio la fecha y nació. Pues hermanos, Cristo también nació en el tiempo preciso. Vamos a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Entonces, Isaac nace en el tiempo establecido conforme a la promesa, pues Cristo nace en el tiempo establecido conforme a la promesa de los profetas, que vendría el Mesías. ¿Bien? Volvamos a Génesis. Listo, ya hablamos del nacimiento de Isaac y lo vimos cumplido en el nacimiento de Cristo. Ahora hablemos un poquito de la niñez. ¿Cómo era la relación entre Isaac y su papá? Génesis 22, versículo 2. Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Bien? La relación entre Isaac y Abraham era tan estrecha que podríamos decir, sin llegar a contradecir las Escrituras, que por obvias razones el favorito de Abraham era Isaac, porque era hijo de la promesa. Abraham ya tenía otro hijo, Ismael, pero había sido expulsado. ¿Sí? Entonces él ama y tiene su complacencia, su amor paternal, todo, su preferencia, su complacencia está dirigida a Isaac. Pues hermanos, Cristo es la complacencia del Padre. Así como Isaac fue la de su padre, eso era una sombra apuntándonos a que el Hijo de Dios iba a venir, y este Hijo de Dios siempre contará también con la complacencia perfecta e infinita de su Padre. Marcos 1:11. Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios le había dicho a Abraham, dame a tu Hijo, a quien tú amas. ¿Sí? Eso estaba apuntando a Cristo. Abraham estaba entregando a quien amaba. El Padre entregó a quien él amaba sobre todas las cosas, a su Hijo unigénito. Volvamos a Génesis. Estamos mirando la tipología y el cumplimiento, Antiguo y Nuevo Testamento. Génesis 22, en ese capítulo 22, ese capítulo tal vez el más lleno de tipologías de Cristo en todo el libro de Génesis. Bueno, claro, el 24 también está lleno, pero es que este 22 nos habla mucho acerca del sacrificio de Cristo en la cruz. Versículo 7. Dice, ¿se acuerdan cuando iban a entregar a Isaac? Dice la Biblia que Abraham llevó a 2 criados y a su niño. ¿Sí? Y cuando llegaron al lugar, Isaac ve que no lleva cordero. Y Abraham le había dicho que iban a hacer un holocausto. Se necesitaba un cordero. Entonces Isaac pregunta, versículo 7. Padre mío, miren cómo se refiere con ternura y como un hijo. Le dice, Padre mío. Pues hermanos,
a punto de ser ofrecido Isaac en holocausto, de ser muerto para expiación, Isaac se dirige a su padre. ¿Sí? Pues hermanos, Cristo Jesús, cuando estaba muriendo, antes de morir, Él también se dirige a su padre diciéndole: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces podemos ver, hermanos, que Isaac es una clara sombra de lo que había de venir. Isaac está a punto de ser ofrecido en holocausto y le dice a su papá: Padre mío, ¿sí? Y Cristo, cuando está en la cruz, agonizando, sus últimas palabras: Padre mío. Pues una de sus últimas palabras. Entonces, también podemos mirar allá con Isaac, dice, allá en el 7, aquí estoy, hijo mío, le responde Abraham. Isaac le dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Sí? 8. Abraham le responde: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Sí? Dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, compuso la leña y ¿qué más? Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Como ya lo estudiamos, Isaac tendría entre 16 a 20 años, la suficiente edad para darse cuenta que el cordero era él. ¿Sí? De que es el que iba a morir, él. Pero hermanos, lo hemos callado, lo hemos sumiso, lo hemos obediente a su papá, aun si le tocaba morir. Isaac accedió voluntariamente a que su papá lo atara, ¿sí? Fue obediente hasta la muerte. Ustedes recordarán en el libro de Hebreos 11:9, dice que cuando el ángel le dice que no lo mates, es como si Dios le hubiera entregado a Isaac resucitado, porque ya estaba a punto de matarlo. O sea, Dios le devuelve a su papá ese hijo que estaba a punto de ser sacrificado. Entonces es como si Isaac hubiera resucitado. O sea, alegóricamente, Abraham recibió a su hijo en una nueva vida. De la misma manera, Cristo, Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, pero no hubo cordero que lo reemplazara, porque Él fue el cordero. Pero le fue devuelto a su Padre en nueva vida. No resucitaba alegóricamente, sino literalmente, al tercer día entre los muertos, regresó a su Padre. Aquí podemos ver otra vez esta sombra hermosa, y que ya para nosotros hoy es clara, porque tenemos la revelación de las Escrituras completa. Entonces, vamos a Hebreos 10, versículo 5. Isaac accede a hacer el sacrificio, ¿sí? Lo atan y está a punto de morir. Pues hermanos, Cristo accede a ofrecerse sacrificio por la iglesia, pero Él mismo también se ofrece. Es decir, la Escritura dice en Juan que Cristo vino por orden del Padre, pero el libro de Salmos, Hebreos y otros libros dicen que Cristo se ofreció voluntariamente. ¿Por qué? Porque había una unanimidad, había una comunión entre las dos voluntades. El Padre y el Hijo, al ser uno, tienen la misma voluntad, el mismo corazón. Entonces, estas son las palabras de Cristo, Hebreos 10:5. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, Cristo dijo: sacrificio y ofrenda le salen al Padre. No quisiste, pero me diste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces yo dije: aquí estoy, vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Esas cosas se ofrecían según la ley. Y dijo luego:
He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermoso. Isaac accede, Cristo accede y se ofrece voluntariamente. No quieres holocausto, no quieres sangre de todos. Quieres la redención del pueblo, pues aquí estoy, dame un cuerpo y yo lo daré en expiación por el pueblo. Por eso Cristo viene y se hace carne, el verbo se hace carne, ¿sí? Y viene y toma nuestra naturaleza para cumplir esto que está aquí escrito. Entonces Cristo se convierte en nuestro sustituto perfecto. Isaac, en ese sentido, vendría siendo una tipología, pero de usted y de mí. Porque Isaac fue reemplazado y otro pagó por lo que él iba a pagar. Un cordero inocente que apareció ahí de la nada es ofrecido en el holocausto. Hermanos, usted y yo éramos esos Isaac que merecíamos y debíamos morir en el holocausto. Esa era la única paga que podíamos ofrecer. Pero fuimos reemplazados por un cordero que tomó nuestro lugar. Un cordero que se ofreció a sí mismo y que fue obediente al Padre hasta la muerte. Vamos a Romanos 8:32. Dice: el que no escatimó, o sea, que no lo negó, ¿sí?, ni a su propio Hijo, sino que ¿qué? Lo entregó por todos nosotros, ¿sí? ¿Cómo no nos hará también con Él todas las cosas? O sea, hermanos, ahí vemos la unanimidad, la unidad que hay entre la voluntad del Padre y el Hijo. El Hijo obedece. Aquí dice que el Padre no lo escatimó, sino que el Padre lo entregó. Pero en Hebreos dice que Él se ofreció a sí mismo. No hay contradicción, hay unidad, hay armonía en ambas voluntades. Esa palabra que dice que cuando le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Mateo 27:46, para los que están tomando apuntes. Bueno, Isaac demostró ser un hijo piadoso, un hijo obediente, incluso hasta morir. Pues hermanos, Cristo fue obediente al Padre hasta la muerte. Isaac fue rescatado, pero Cristo se ofreció hasta su última gota de sangre. Aquí vemos entonces que Cristo es obediente de una forma sublime y muchísimo más magnífica que de la forma piadosa de obediencia de Isaac. Vamos a Filipenses 2:7. Cristo se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la peor muerte de toda la historia. Por eso Pablo lo dice, y muerte de cruz. ¿Sí? Y muerte de cruz. ¿Se acuerdan, hermanos, que Isaac había dicho, Padre mío, ¿dónde está el cordero? ¿Se acuerdan? Pues hermanos, Cristo es la respuesta a esa pregunta. En Juan 1:29 dice, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es la respuesta a la pregunta que Isaac había hecho. Cristo es la respuesta y la solución a esa sustitución que nosotros necesitábamos urgentemente. Cristo es el cumplimiento de ese holocausto que una vez el Padre entregó. Abraham entregó a su Hijo. El Padre Celestial entregó a su Hijo. Isaac fue redimido, pero Cristo fue entregado hasta el final. Es más, el Padre fue el que lo quebrantó. Es en la cruz todo ese sufrimiento, toda esa muerte, todo ese dolor que Cristo tenía en la cruz,
el que se lo estaba ocasionando era el Padre Celestial. Las personas dicen, ¿quién fue el que entregó a Cristo en la cruz? ¿Quién fue el que lo mató? ¿Quién fue el que mató a Jesús? Entonces hay muchos hasta programas sobre eso. ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? Pues hermano, la escritura dice que fue el Padre. Vamos a Isaías 53, versículo 10. 53:10. Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será prosperada en su mano. Hermanos, el Padre mismo lo entregó. El Padre mismo lo sujetó a padecimientos. El Padre mismo quiso quebrantarlo. ¿Para qué? Para la expiación de quienes. Mateo 1, de su pueblo. Romanos 8, de nosotros. Y aquí dice, de aquellos que serían justificados. ¿Sí? Pecado del pueblo. El Padre lo entrega porque sabe que Cristo no se va a quedar muerto. El Padre lo entrega porque sabe que así como Isaac resurgió a nueva vida, Cristo lo podía hacer porque Cristo es Dios. Cristo podía tomar su vida, a pesar de estar muerto, podía tomar su vida y volver a vivir. Vamos a Juan 10, 17. Allá en Juan 10 dice que da la vida por las ovejas. De una forma bastante clara y explícita. Juan 10, 17. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe mi Padre. Hay algunas sectas que dicen que son casi satánicas, y de hecho muchas son luciferianas, etc. Esas sectas dicen que Jesús fue derrotado y que los romanos, en confabulación con los judíos, lograron vencerlo. Pero es una total tontería, además que la escritura no nos muestra eso. Aquí la palabra nos dice que Cristo mismo fue entregado por el Padre, fue sujetado por el Padre a padecimientos, sí, pero Cristo mismo se ofrece. Porque Él puede tomar su vida para darla en muerte por nosotros, y también es poderoso para tomarla cuando ya estaba muerto, volver a levantarse. Entonces, hermanos, eso para nada es una derrota totalmente, todo lo contrario, es una victoria y una demostración histórica, inigualable, de que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, Yahvé quiso quebrantar a Jesús como nuestro vicario, es decir, como nuestro reemplazo. Yahvé quiso quebrantarlo para expiación, es decir, para que con su sangre pagara el castigo que nosotros debíamos pagar. ¿Sí? Isaac fue devuelto a Abraham de forma figurada, ¿sí? De forma simbólica. Pero hermanos, Cristo regresó a su Padre de forma literal, porque resucitó de los muertos con el poder del Espíritu Santo, con el poder de su deidad, y por orden del Padre resucita a los muertos, y 40 días después asciende a los cielos. Otra vez. Vamos a Génesis 22, 14. Cuando Abraham ve que había un corderito enredado en una zarza y lo ofrece en el holocausto, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto. Hermanos, ese monte es muy importante. El monte de Moriah fue el monte en donde Isaac fue ofrecido, fue rescatado y reemplazado por un cordero.
Pues hermanos, los que están tomando apuntes, según de Crónicas 3:1, dicen que en ese mismo monte iba a ser construido el templo. Es decir, el templo de Salomón, el templo fue construido ahí. Cuando usted y yo mirábamos en la Biblia, cuando Jesús estaba en el templo y predicaba en el templo, cuando los apóstoles iban a predicar al templo, hermanos, en ese lugar, hacía 2000 años atrás, Isaac estaba siendo ofrecido. Entonces, ese lugar, ese Moriah, el monte Moriah, es muy importante para nosotros, ¿sí? Por lo menos para esta predicación, para explicar ese tema, es que en el monte de Yahvé será provisto, y así fue, en ese monte fue provisto el lugar de los holocaustos para el templo, ¿sí? Pero más aún, Cristo fue entregado cuando estaba cerca del templo. ¿Dónde quedaba el templo? En Jerusalén. ¿Dónde fue ejecutado Jesús? En Jerusalén. Pues hermanos, definitivamente en el monte Yahvé será provisto, porque también así fue con Cristo. En ese sector, allá también Cristo moriría en la cruz 2000 años después de este suceso. Cristo fue entregado en Jerusalén. Enseñaba diariamente en el templo, ¿sí? Y fue sacrificado en el monte Calvario, que quedaba a las afueras de Jerusalén. Bien. Vamos a Génesis 21, versículo 9. Sara vio que el hijo de la esclava, ¿sí?, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Esa escena ya la estudiamos. Resulta que el hijo según la carne, el hijo que no era la promesa, pero que sí era hijo, era hermano de carne y sangre de Isaac. Ese niño, pues ese joven, ya era joven adulto, se estaba burlando de su hermanito Isaac. O sea, Isaac fue perseguido por su hermano según la carne. Fue objeto de burla por su hermano, fue objeto de rechazo. ¿Sí? Pues hermanos, Cristo también fue objeto de rechazo y de burla por sus hermanos de carne y de sangre, y también por sus propios patriotas. Por ejemplo, Marcos 3:31, está la escena que dice que la mamá y los hermanos de Jesús fueron para decirle que saliera de donde estaba, o sea, querían sacarlo de la obra ministerial que él estaba llevando a cabo, la mamá y los hermanos. ¿Sí? Pero ahí cuando Jesús dice, mis hermanos y mi madre son los que escuchan y obedecen la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, la familia de Cristo, incluso la misma familia de Cristo, le fue oposición a él. Es lo que Isaac estaba experimentando también. También Juan 1:11, un pasaje que usted ya se lo sabe, dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Claro, él es israelita, de la tribu de Judá, de la línea real de David, pero aún así la gente lo rechaza. Y ese pasaje, si vayamos a él, Juan 7:3. Juan 7:3. Esa es la escena más fuerte, más triste, que muestra que los hermanos de Jesús lo rechazaban, lo perseguían y se burlaban de él. Los hermanos, Juan 7:3. Mira lo que le dicen ellos en son de burla, de sarcasmo. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Miren qué atrevimiento, qué grosería, la forma como le hablaban. Si estas cosas haces, pues manifiéstate al mundo. Hermanos, es evidente cómo hay persecución, cómo hay burla, cómo hay oposición a Cristo. Pues Isaac nos había mostrado que eso iba a pasar. Aunque en ese aspecto José es más claro, pero Isaac también lo vio cuando Ismael se burlaba de él.
Volvamos a Génesis. Vamos al capítulo 24. Ese fue el tema, el capítulo 24 fue el capítulo que estudiamos esta mañana. Capítulo maravilloso, hermosísimo. Estamos en Génesis 24. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a Isaac en Génesis? Pasemos las páginas. La última vez que en la historia de Génesis habíamos visto a Isaac fue cuando en el versículo 12 de Génesis 22 el ángel dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿Sí? O sea, que cuando estamos en Génesis 24, la última vez que habíamos visto a Isaac en la historia de Génesis era cuando Isaac estaba siendo ofrecido el holocausto. ¿Sí? Y la próxima vez que vemos a Isaac en Génesis es cuando se va a casar. En Génesis 24, en el versículo 62, dice: mientras tanto Isaac había vuelto del pozo del viviente que me ve, pues habitaba en el Negev. Había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos vio los camellos que venían. ¿Sí? Rebeca también alzó sus ojos, vio a Isaac y descendió del camello. Pues había preguntado al criado: ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado le respondió: ese es mi amo. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, tomó a Rebeca por esposa y la amó. Así se consoló Isaac de la muerte de su madre. ¡Qué hermoso! La última vez que la habíamos visto a Isaac, era un muchacho que estaba siendo ofrecido. Y ahora nos volvemos a ver con un Isaac maduro, adulto, pongamos aproximadamente 30, 40 años. Lo más seguro es que eran 40 años. Lo más aproximado, pues. Y lo vemos que casándose. Hermanos, así va a pasar con Cristo. La primera vez que vino fue para morir por nosotros. Pero la próxima vez que lo veamos, hermanos, será para cuando venga por la iglesia. La próxima vez que Cristo regrese, hermano, no va a venir como forma de siervo. No va a venir con su humanidad humilde, sencilla y callada porque está sujeto a padecimiento, no. La próxima vez que regrese va a llegar con su deidad, con esa deidad que ascendió a los cielos, que resucitó con su poder. Va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos y vendrá por su iglesia. La próxima vez que veamos a Cristo, nosotros saldremos al encuentro de nuestro Señor y nos casaremos como iglesia. Bueno, es hermoso. Vayamos a Hechos 1:11. Dice: los ángeles dijeron a los discípulos: Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, ¿qué? Así vendrá como lo han visto ir al cielo. Regresará. Esa naturaleza, ese cuerpo glorificado que él tuvo cuando le dijo a Tomás: pon tu dedo acá, ¿sí? Cuando le dijo a los apóstoles: miren mis heridas, ese mismo cuerpo será, hermanos, en que nos encontraremos con él el día de su regreso. ¿Sí? Él vendrá a nuestro encuentro. La próxima vez que veamos a Cristo será el día en que lo veremos cara a cara como su esposa que somos, la iglesia. Y de ahí seguirán las bodas del Cordero. Apocalipsis 21:2. 21:2. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ¿qué? Ataviada como una esposa hermoseada para su esposo.
Hermano, Rebeca ve a Isaac y te pone el velo. Fue amor a primera vista, hermanos. Pues nosotros, más aún, viendo al Señor de señores. También, hermanos, pondremos un velo, pero ya no lo pondremos nosotros mismos, sino que el mismo Dios nos ataviará, es decir, nos pondrá ropas sublimes de gala para ese momento de la historia de la eternidad que experimentaremos. Es muy hermoso, hermanos, ya que esta mañana hablamos de Génesis 24, pero que pues no alcancé a terminar todo el capítulo, pues ya que estamos acá, aprovecharé para decir las cosas que me hicieron falta. O sea, Rebeca, hablemos de Rebeca un poco. Ella era una mujer sencilla, modesta, laboriosa, hermosa, virgen, ¿sí? Era una mujer pastora de ovejas. La escritura nos muestra que ella se dedicaba al pastorado de ovejas, porque esa era la tradición de los hebreos, ¿sí? De la misma manera, hermanos, Rebeca en este capítulo representa a la iglesia. Nosotros somos el prado del Señor, su rebaño, y Rebeca se dedicaba al pastorado de ovejas. Hermanos, la iglesia protege a sus miembros, ¿sí? El Señor nos protege a nosotros en santidad, así como Rebeca era modesta, hermosa, pura, virgen, ¿sí? Así la iglesia es para Cristo, hermosa, pura, virgen, ¿sí? La familia de Rebeca, como ya lo vimos bien esta mañana, era una familia bien acomodada, porque recordarán ustedes que el criado de Abraham había ido con 10 siervos, ¿cierto? Con 10 camellos, y le ofrecieron posada, o sea, tenían lo suficiente para tenerlos en su casa y poder mantenerlos hasta cuando se fueran. O sea, estaba dentro de una familia bien acomodada, ¿sí? Estaba cómoda, estaba bien, ¿sí? Entonces sale una pregunta. Rebeca no conoce a Isaac. El criado va y le cuenta, le dice: mi amo me envía por una mujer para su hijo. Esa mujer tiene que tener esas características. Pero si usted no quiere ir conmigo, quedaré libre de juramento y regreso. Hermanos, la pregunta es así, con mucho drama. ¿Se arriesgaría Rebeca? ¿Va a tomar la decisión de ir? Ella no conoce a Isaac, ella no lo ha visto, pero hermanos, ella se enamora de Isaac aún sin verlo. Ella quiere ir, ¿se acuerdan? Esa mañana lo mirábamos, le preguntan: ¿quieres ir? Y ella dice: sí, voy. Hermanos, usted y yo no conocemos a Cristo literalmente, no lo vimos, pero lo amamos. Y vamos a correr tras él el día de su regreso. Así que Rebeca, hermanos, es símbolo de la iglesia en este capítulo. Yo no puedo creer que haya personas que digan que la iglesia no está en el Antiguo Testamento. Eso es absurdo. La iglesia está, si Cristo está en el Antiguo Testamento, la iglesia también. Porque Cristo y la iglesia, al ser esposos, son uno. Rebeca, ¿qué hizo? Rebeca abandonó su vida, abandonó sus dioses familiares, abandonó sus dioses regionales, ¿sí? El viaje era larguísimo, un desierto enorme, caluroso, incómodo, cuando ella vivía bien. Pues hermanos, en Cristo usted y yo tenemos que pasar por el desierto de esta vida como peregrinos, no apegados a las cosas de este mundo, ni a las vanidades de este desierto. Si usted es hijo de Dios y nosotros hacemos parte de esa novia, hermanos, nosotros vamos porque nosotros vamos a encontrarnos con Él, que ahí tendremos todo lo que jamás podremos llegar a tener en ese desierto enorme y grande y difícil. Se va a acabar algún día, pero ella acude porque ella recibió el llamamiento eficaz. A ella nadie la obligó, pero como lo vimos esta mañana, la voluntad predeterminada de Dios, la predestinación de Dios, está en ese capítulo de una forma sorprendente. Tanto es así
como yo les decía, ella no fue manipulada por nadie, accedió voluntariamente, y es que cuando la voluntad de Dios se cumple. Cuando algo es voluntad de Dios, las personas van a acceder voluntariamente. Dios no va a manipular a nadie, ni va a volver a las personas como maniquíes o robots, como algunos ignorantes objetan. No. Rebeca es objeto de una predestinación, pero ella con todo gusto y con todo placer va corriendo a encontrarse con su novio. Así también usted y yo, hermanos, fuimos predestinados, escogidos, ¿sí? Nosotros vamos a encontrarnos con Él con todo gusto, no obligados. Vamos a 1 de Pedro 1:8. Dice: ustedes aman a Cristo sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Qué hermoso. Hermoso. Hermanos, ¿de qué dependía Rebeca? Rebeca nunca había salido de su ciudad. Rebeca nunca había salido de su familia. Nunca. Mucho menos conocía a Isaac. No conocía a Abraham. Abraham ya se había ido desde su tierra hacía unos, 70 años. No tenía ni idea, no lo había visto. Hermanos, pero ella depende de lo que escuchó, de lo que el criado le dijo. El criado le habló todos los detalles de su amo, y ella creyó en eso. Hermanos, los detalles del criado es el Evangelio. Y nosotros creemos lo que este criado nos ha dado, el Evangelio. El Evangelio es aquello de lo cual dependemos mientras lo vemos. A Cristo no lo hemos visto, pero creemos en Él por el Evangelio. Rebeca nunca había visto, nunca había oído personalmente a su novio. Hermanos, nosotros tampoco. Rebeca dependió del informe del criado, nosotros dependemos del informe que nos da el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Hermanos, el informe del criado no llegaba ni siquiera a satisfacer todo lo que ella iba a obtener estando con Isaac. Hermanos, las Escrituras, no me atrevo a decir otra cosa, pero son una degustación entonces de aquello que recibiremos el día en que lo encontremos. Y nos daremos cuenta, hermanos, que las palabras quedaban cortas para aquello que íbamos a recibir. Esa historia es muy bella porque cuando Rebeca lo ve de lejos, actúa como una novia enamorada, e Isaac también la ama a primera vista. Esa historia es hermosa. Entonces, hermanos, vamos a Génesis 24. Hay un personaje del cual quiero hablar y pues ya lo he estado haciendo, pero vamos a profundizar un poquito más en él. Génesis 24, 1 al 9. Los que estén tomando apuntes para anotar eso. Abraham tiene un criado y le da unas indicaciones. Y le dice en pocas palabras: vaya y búsquele la novia a mi hijo que sea de mi parentela. ¿Bien? Ese es el resumen de lo que le dijo. Pues hermanos, el criado se encargó de buscar esa ayuda idónea por orden de su amo. Ese criado es una tipología del Espíritu Santo. El Padre envía al Espíritu Santo para preparar a la novia para el regreso, para que cuando venga y se encuentre con Cristo sea una novia pura, sin mancha y gloriosa. El Espíritu Santo nos da el informe, que son la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos lleva en ese camello, hermano, por ese desierto para el encuentro con Él. Ese criado en ese capítulo es una tipología de la obra majestuosa, hermosa y llena de gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se somete a lo que el Padre le dice y también cumple la voluntad del Hijo. Así como el criado se somete al amo, el Abraham,
Y también lo hacía todo para gloria del Hijo de su amo. Ahí vemos, hermanos, esa tipología maravillosa de la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo, conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad del Hijo, viene y habita en su pueblo para formar en nosotros esa mujer idónea, esa esposa ideal para el Hijo de Dios. Vamos a Gálatas 4:6. Hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos vivir. Sería como que Rebeca se hubiera ido a pie, sola, sin saber a dónde ir. Pero como el criado la llevaba, hermano, en camello, y en la dirección que era, ella iba segura. Así también, hermanos, usted y yo como iglesia estamos seguros en esta vida, porque somos salvaguardados por el Espíritu Santo. Por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo habita dentro del corazón de los hijos de Dios y el Espíritu Santo clama dentro de nosotros al Padre, Abba, Padre. Es decir, Padre mío. Y el criado hace todo para guiar a la doncella hacia el Hijo de su amo. Hermanos, el Espíritu Santo se sujeta al Padre, nos guía al Padre, pero a través de Cristo. ¿Sí? Juan 14:16. Yo rogaré al Padre, les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. ¿Sí? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 16:14. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Hermanos, el criado habló todo lo que el padre dijo que hablara, y cuando se encontró con Rebeca, habló en nombre de Isaac. El Espíritu Santo, ¿sí? Podemos ver que eso es una tipología del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de tomar de lo del Hijo, enseñarnos de lo que el Hijo le dice y guiarnos a la verdad, que es el Hijo. El criado tomó presentes para llevarle a la novia, ¿sí? Así mostrarle que ella iba a estar bien, ¿sí? Y mostrarle que ese amo no era un amo común y corriente, sino que era una persona materialmente rica. Entonces, hermanos, así como el criado tomó grandes presentes del amo para llevarle presentes a la novia, de la misma manera el Espíritu Santo nos trae glorias del cielo para que podamos degustarlas, saborearlas, ¿sí? Siendo el Espíritu Santo mismo las arras de nuestra herencia. Es decir, el Espíritu Santo es el tesoro por excelencia que demuestra que con Cristo estaremos bien y que esto es real. Efesios 1:14. El criado lleva todos sus presentes para mostrarle una garantía de que iba a estar bien. Pues, hermanos, el Espíritu Santo, ¿qué ha hecho? Nos santifica, nos redarguye, nos da los frutos del Espíritu, nos da los dones del Espíritu Santo, nos forma un solo cuerpo, la iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, es la vida misma de la iglesia. Y Él mismo es el presente por excelencia que el Padre nos ha enviado. Por eso dicen Hechos: arrepentidos, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allá en Génesis 24
ya leíamos el final, la escena termina en un atardecer, un encuentro, hermano, casi novelístico. Bueno, un encuentro muy sublime. Está atardeciendo y Isaac está caminando, meditando, hermano, y a lo lejos de a su amada llegar en el atardecer. Hermanos, Isaac mismo, vamos a Apocalipsis 19:7. La recibe de su viaje largo, se baja con rapidez del cabello y se pone el velo. El velo, ustedes saben que en las culturas antiguas, e incluso todavía hoy, el velo es símbolo de casamiento. ¿Sí? Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Hermanos, esto no significa que nos vayamos a convertir en una mujer. Eso es simbólico. Miren lo que significa, dice. Pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Por eso, hermanos, una persona que no está en santidad, que no vive en justicia y sus frutos no son verdaderos, hermanos, esa persona no hace parte de la iglesia, esa persona no es salva, esa persona Cristo no murió por ella, ¿sí? Porque la iglesia, hermano, tiene una vestimenta que la caracteriza y es una vestidura blanca, resplandeciente, con la cual nos encontraremos con nuestro Señor. Nosotros estaremos cara a cara con el Señor y ese día es el atardecer para la existencia. Porque después de ese día, hermano, nosotros viviremos en días eternos. No va a haber noche, pero los impíos, los réprobos, hermanos, vivirán en la oscuridad eterna para siempre. Por lo tanto, cuando Cristo regrese, podríamos decir que será un atardecer también. Para nosotros será como el amanecer de un nuevo día, como dice Pedro, como dice Mateo, como dice Timoteo. Pero para los impíos, hermanos, es un atardecer, porque se les acabó el día, se les acabó el tiempo y serán lanzados al lago de fuego para siempre, eternamente. Estaremos frente al Señor cuando la oscuridad eterna eclipse este mundo, ¿sí? Cuando Cristo regrese, todas las cosas serán renovadas, pero aquellos que despreciaron el Evangelio, que fueron réprobos, serán olvidados, lanzados al infierno para siempre, mientras que la iglesia, hermanos, disfruta en la eternidad con su amado esposo, con el que vivió en santidad, obediencia, unidad, amor en toda esta vida, en todo este trayecto que hemos estado en el camello, hermano, en ese desierto. Pero vale la pena, valdrá la pena, la vale, siempre la ha valido. Entonces Rebeca, hermanos, se acerca vestida de novia, y la iglesia, en esa tarde, en esa noche, en ese día, también recibiremos al Señor vestidos de novia, con esas acciones. Es absurdo decir que una persona que se arrepiente a última hora, después de llevar una vida en total, en pecado deliberado, inmundicia voluntaria, que a última hora con una oración pueda salvarse. Eso es un absurdo total, porque la Escritura es muy clara que dice que la novia está vestida con ropas resplandecientes. La gracia de Dios es infinita, sí, puede ser, pero la verdad preferimos no atrevernos a decir esas cosas y decir lo que sí está escrito, y es que la iglesia es obligatorio que nos santifiquemos.